vemos al gobierno del presidente Abinader ya en este segundo tramo en el que hay grandes desafíos pendientes y grandes obras de infraestructuras por terminar, incluyendo la extensión del metro de Santo Domingo, la ampliación de la Duarte, que tiene más de 3 años en el 9, pero también la ampliación y la remodelación que se está haciendo de toda esa autopista Duarte. Una obra importante que será parte del gran legado que deberá dejar el presidente Abinader. Porque el presidente Abinader está obligado a ese gran legado material. ¿Por qué está obligado a ese gran legado material? Bueno, porque es el gobierno que más ha enfrentado la corrupción administrativa en la República Dominicana. Entonces, si la sociedad concibe que un gobierno, mientras más enfrenta la corrupción administrativa, genera las posibilidades de incrementar la inversión en construcción de obras de infraestructura, la sociedad comprenderá la importancia de tener gobiernos que enfrenten la corrupción administrativa. Pero si la sociedad vincula el hecho a que mientras más se enfrenta la corrupción, menos obras públicas se construyen, la gente pudiese preferir votar por aquellos que dicen robábamos pero construíamos. Porque al final de cuentas los beneficios materiales y las obras materiales se imponen por encima de cualquier tipo de otras obras o de otros aportes que usted pueda hacerle a una sociedad. Aún se habla de las grandes obras de infraestructura del doctor Joaquín Balaguer y aún se habla de las grandes obras de infraestructura del presidente Fernández, esos túneles, desniveles elevados que se construyeron durante su gestión. Entonces yo creo que por igual, en las próximas décadas, deberá hablarse de las grandes obras de infraestructura que ha construido y que ha aportado el presidente Abinader. Pero para esto se hace necesario buscar más cuartos. Para eso se hace necesario buscar y procurar más recursos económicos. El año pasado la inversión de capital fue de apenas un 1.7%, una de las más bajas de las últimas décadas, para que tengamos una idea de las limitaciones presupuestales con las que se ha tenido que manejar el gobierno del presidente Abinader. Por eso yo considero que esa reforma fiscal, que tal vez uno no la hubiese preferido, pero que era y es necesaria, debió el gobierno asumirla con mayor decisión, con mayor voluntad y con mayor coraje. Yo creo que el presidente Abinader debió apostar su capital político para que esa reforma fiscal fuese consensuada y fuese no necesariamente esa misma reforma fiscal, para hacer esa observación, no necesariamente esa misma reforma fiscal, porque esta tenía elementos ahí un tanto peligrosos, como lo era reducir el pago del IPI o la exención del IPI de 10 millones a 5 millones de pesos. Pero en sentido general yo creo que la reforma fiscal debió ser con mayor decisión, con mayor coraje y determinación, debió ser promovida en el Congreso Nacional, procurar los consensos necesarios y alcanzar su aprobación con la mayoría que se tiene en ese Congreso, porque esa es la principal reforma de este gobierno, la reforma fiscal, la reforma de los cuartos, de los recursos, la reforma para financiar y avanzar rápidamente ya esa ampliación del kilómetro 9 de la Duarte, que tiene más de 3 años, para avanzar la construcción de la remodelación de la autopista Duarte, para concluir la extensión del metro de Santo Domingo, que he pasado durante los últimos días y no he visto un solo empleado por allí, pero también para la construcción de esas grandes obras de movilización masiva ciudadana, que forma parte del plan que presentó el presidente Abinader sobre el sector de la movilidad y la transportación en la República Dominicana. Entonces, yo creo que el presidente Abinader aún está a tiempo de procurar someter una reforma de baja intensidad que le permita oxigenar las arcas. Porque, óyeme,
Con ese presupuesto limitado que tiene el gobierno, con ese presupuesto limitado en el que apenas se invierte el 1.7% de inversión de capital, hablamos de recursos que son los destinados para la construcción de obras de infraestructura, para el próximo año, con ese presupuesto limitado, el gobierno deberá enfrentar los desafíos, los retos y las exigencias de incrementos salariales de sectores. Por ejemplo, en el sector salud ya vemos a los médicos exigiendo un incremento salarial de 60,000 pesos que devengan actualmente a unos 120, 130,000 pesos mensuales. Y eso necesariamente implicará que el gobierno dominicano, dentro de cualquier negociación que se alcance con estos, erogue más recursos económicos, pero por igual habrán otros sectores laborales que exigirán incrementos salariales y el gobierno deberá satisfacer esas necesidades y esas exigencias, lo cual va a provocar que posiblemente se destine menos recursos del presupuesto para la construcción de obras. Hablamos de un escenario en el que posiblemente veremos muchas obras públicas paralizadas por falta de recursos económicos. Y el gobierno no puede incrementar el endeudamiento para avanzar con esas obras, porque lo que yo planteo es que mantenga el nivel de endeudamiento en términos porcentual frente al Producto Interno Bruto, como lo ha logrado mantener en estos primeros 5 años, pero sin generar incrementos significativos en términos porcentuales. Por lo que veremos de seguro que el gobierno tendrá una política de endeudamiento mesurada, prudente, equilibrada, a sabiendas de que este elemento representa y tiene un peso importante en cuanto a la proyección de la percepción de la sanidad de la economía, de la robustez de la economía y del crecimiento que hemos venido generando en los últimos años. Yo creo que el presidente Abinader aún está a tiempo de promover esa reforma fiscal que es la principal reforma de su gobierno. El presidente debe jugársela con la principal reforma de su gestión frente a la necesidad de dejar ese gran legado. Por ser el gobierno que más ha enfrentado la corrupción administrativa, debe ser necesariamente también el gobierno que más obras de infraestructura construya en la República Dominicana.